Señoras y señores, ¿qué tal están? El cara a cara entre Herrera y el portavoz socialista se ha vivido esta semana con gran expectación tras la incógnita que se abre sobre el futuro político de Óscar López en Castilla y León tras su designación como secretario de organización. Pero además el pleno de esta semana ha evidenciado el abismo que se abre entre Junta y oposición a la hora de hablar de medidas tributarias. Bienvenidos un día más a nuestras Cortes. El Pleno de las Cortes rechaza las dos enmiendas a la totalidad presentadas por los grupos de la oposición. La consejera de Hacienda defiende que los esfuerzos son necesarios y anuncia que habrá más medidas. La Cámara tiene ya nuevo vicepresidente primero tras la marcha de Ramiro Ruiz Medrano. Esta semana tomaba el relevo en la mesa Fernando Rodríguez Porres. Hablaremos con él de su nueva tarea. Y les mostraremos cómo era la sociedad de Castilla y León en 1839. La presidenta de las Cortes inauguró esta semana en Salamanca la muestra Memoria del Tiempo, organizada por la Fundación Villalar. No ha sido un pleno cualquiera y no porque fuera el primero del año, sino porque llegaba tras las medidas de ajuste aprobadas por Gobierno central y autonómico. El debate no tardó en llegar y en el cara a cara entre López y Herrera no faltaron los reproches. El primero para acusar al presidente de la Junta de mentir a los ciudadanos y el segundo por recordar al líder de la oposición que el PSOE en su Congreso Federal ha aprobado gravar los carburantes. El Ejecutivo autonómico no flaquea en su defensa de las medidas de ajuste. Todas las miradas pendientes del presidente de la Junta, pero también del portavoz socialista. Entre los aplausos de los suyos por su reciente nombramiento como secretario de organización del PSOE, Óscar López protagonizó otra de las imágenes del día. Fue minutos antes de comenzar el cara a cara con el céntimo sanitario como protagonista. Usted ha llegado al gobierno mintiendo a los ciudadanos de esta comunidad y diciéndoles que nunca subiría impuestos. ¿En qué partes del programa electoral del Partido Socialista para Castilla y León figura el incremento en la tarifa autonómica del impuesto sobre la renta de las personas físicas? Y les recordó que este tipo de tributos para garantizar los servicios básicos también contó con el aval del Congreso Federal Socialista de Sevilla. Que el uso de impuestos finalistas y aclara impuestos especiales sobre carburantes, alcohol y tabaco garantizará la inversión necesaria en las políticas sociales para los que han sido preasignados. Un poco de coherencia. Si llego a saber que tenía usted tanto interés, le hubiera invitado al Congreso del Partido Socialista. Herrera reconoció que en su programa electoral no figuraba esta subida de impuestos, pero sí garantizar la sostenibilidad de los servicios públicos. Y en eso, dijo, están trabajando, con unas medidas tributarias, financieras y administrativas que a pesar del temor de la oposición no va a afectar a la plantilla de empleados públicos. Lo que se hará es contratar menos, pero no podemos prescindir de ninguno de los que sean necesarios para seguir prestando los servicios con calidad. Se están cargando el empleo público y con ello la calidad del servicio al ciudadano. Precisamente el paro también estuvo presente en el hemiciclo. La pregunta llegaba del Grupo Mixto. ¿Puede usted, como presidente de la Junta, aclararnos dónde están estos 20.000 castellanos y leoneses que han desaparecido de las estadísticas? Por ejemplo, en este momento tengamos casi 6 puntos de diferencia con la tasa de paro media de España. No es ningún tipo de paño caliente para que sigamos trabajando y trabajemos juntos por el trabajo de quienes hoy nos acompañan y por todos los trabajos de los activos de Castilla y León. Como los empleados del Gorriaga y Trapa. Viajaron desde Ávila para hacer llegar su voz y sus galletas en un intento de conseguir la implicación política necesaria para dar salida industrial a ambas empresas. Una reivindicación que llegó también al debate parlamentario. Liderar la búsqueda de compradores y no actuar de media comparsa, que es lo que se está haciendo hasta ahora. Segundo, de verdad, apoyar financieramente a las empresas. Que nosotros ofrecemos apoyo y trabajo. Ustedes demagogia y además padecen una amnesia profunda. ¿Saben por qué Rumasa llegó a la situación de crisis a la que arrastró a todas sus empresas? Por la negligencia y la dejación del gobierno del señor Rodríguez Zapatero. Críticas y reproches que no faltaron en las casi 4 horas de debate. Desde la Junta reconocieron los problemas de tesorería para pagar a residencias de mayores y asociaciones, pero aseguraron que han cumplido con los pagos y miraron al Gobierno central como la principal causa.
Ya en la segunda jornada de pleno, el proyecto de ley de medidas tributarias y financieras superaba su primer escollo en el debate. La mayoría popular tumbaba las dos enmiendas a la totalidad presentadas por PSOE y Grupo Mixto. El Gobierno autonómico y instancias obligan a hacer esfuerzos. Sabemos que quedan por delante aún decisiones difíciles de tomar. Decir otra cosa a los ciudadanos es una mala práctica que tenemos que evitar. Advertencia por delante porque los tiempos son complejos y esta ley, insiste el Gobierno, busca sostener los servicios esenciales. Las medidas como el céntimo sanitario recaudarán en un año 212 millones de euros. El esfuerzo fiscal, argumenta el Ejecutivo, será ponderado, el 0,36% del PIB regional. Mucho menor a la que ya vienen soportando desde hace años los ciudadanos de un buen número de comunidades autónomas españolas. El PSOE le reprocha que nunca antes una norma haya provocado tanta alarma social. Y es un ejercicio de engaño masivo y de fraude a todos los ciudadanos de Castilla y León. Y propone en su lugar gravar a los que más tienen. Se hace pagar en el tramo autonómico el IRPF a los que ganan más de 120.000 y más de 175.000 euros al año. Enmienda a la totalidad del PSOE y también del Grupo Mixto. Esta disposición existe. Ustedes lo retiran y cuentan con este portavoz para llegar a acuerdos en política fiscal. Mire, señor González, el Grupo Parlamentario Popular no nos gusta subir los impuestos. Ahora bien, nos encontramos ante una situación crítica. Tumbadas las dos enmiendas a la totalidad por la mayoría absoluta del PP, las parciales se debatirán en el próximo pleno. De la Cámara, sin embargo, sí salía esta semana el respaldo unánime para exigir que se cumplan y firmen los convenios pendientes del Plan del Carbón, aunque el acuerdo no evitaba antes la refriega. Lamentablemente, el Gobierno de España del señor Rajoy, nada más llegar, mediante acuerdo del Consejo de Ministros de 30 de diciembre de 2011, ha decidido llevar a cabo una serie de recortes inaceptables. Por tanto, señor López, la moratoria en la firma de los convenios de los fondos MINER para infraestructuras fue hecha, y aquí no mentimos, por el Gobierno anterior. Si el Ministerio no paga, le toca pagar a la Junta. ¿O es que vamos a decir ahora que esas obras eran innecesarias? Las Cortes también pedirán al Gobierno central que negocie con Portugal la retirada de los nuevos peajes en sus autovías. Esta podría haber sido la última sesión plenaria de Óscar López como portavoz del grupo parlamentario. Su reciente nombramiento como número 3 del PSOE deja en el aire su continuidad en las Cortes y en el partido. Asegura que todo no es posible y por ello está escuchando a sus compañeros para tomar una decisión. La dará a conocer el lunes. La semana pasada comenzamos una ronda de entrevistas con los grupos parlamentarios para conocer sus enmiendas al proyecto de ley de medidas tributarias y financieras. Hoy el turno es para el PSOE. Desde que el presidente de la Junta presentase el 29 de diciembre estas medidas de control de gasto, las protestas no han parado. Transportistas, organizaciones sindicales y partidos políticos. El PSOE ofrece un modelo fiscal alternativo y de ello vamos a hablar hoy con José Francisco Martín, secretario del Partido Socialista en las Cortes de Castilla y León y portavoz en la Comisión de Hacienda. Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenido a nuestras Cortes. Muchas gracias. Me va a permitir porque... Bienvenidos a nuestras Cortes. Bienvenido, efectivamente. Me va a permitir porque esta semana ha sido para su grupo bastante intensa. Lógicamente todos están pendientes de la decisión de su portavoz, Óscar López, tras ser nombrado secretario de organización del Partido Socialista. Ustedes le han trasladado su apoyo, ¿no? Bueno, ha sido una semana intensa, pero tengo que decir que además ha sido una semana de una inmensa alegría y una inmensa satisfacción por ver dónde ha llegado el Partido Socialista de Castilla y León en todo este proceso del Congreso Federal. Y quitando el anterior Congreso, cuando evidentemente el secretario general era José Luis Rodríguez Zapatero, nunca habíamos tenido una presencia y una fuerza en el Congreso igual que en esta ocasión. Y la satisfacción absoluta porque Óscar López es el secretario de organización, el tercero del Partido Socialista Obrero Español, y también una satisfacción complementaria que vino a continuación porque Soraya Rodríguez va a ser la portavoz parlamentaria. Pendientes de esa decisión, comenzaba la semana,
parlamentaria de manera intensa. El Pleno rechazaba las enmiendas a la totalidad que tanto ustedes como el Grupo Mixto presentaban a ese proyecto de ley de medidas financieras y tributarias que la Junta quiere poner en marcha el 1 de marzo. Aún todavía queda el debate a las enmiendas parciales. Ustedes proponen 82 con las que pretenden recaudar 300 millones de euros. ¿De dónde procederían? Sí, vamos a ver. Nosotros proponemos un modelo fiscal totalmente diferente al del Partido Popular. El Partido Popular, su modelo fiscal ha sido poner en marcha el centimazo, los 4,8 céntimos sanitarios que el presidente Herrera dijo que nunca iba a poner en Castilla y León, poner en marcha un impuesto a las eléctricas, pero solo algunas eléctricas, pero dejando fuera la energía nuclear y dejando fuera todo lo que es la trama solar, que por todos conocidos en Castilla y León. La consecuencia es que ponen en marcha un modelo fiscal que va a afectar a todos los ciudadanos de Castilla y León, que va a poner en riesgo a sectores muy importantes, el transporte, el turismo, el comercio, me refiero al centimazo. Va a haber flotas enteras que ya lo han dicho, que ya no van a repostar en Castilla y León, que van a repostar en Navarra, en el País Vasco, para ahorrarse el centimazo. Y como consecuencia, además, la recaudación va a caer, pero sobre todo es que afecta a todos los ciudadanos de Castilla y León. Nosotros, nuestro modelo fiscal es totalmente diferente. Es un modelo fiscal en el que pretendemos recaudar más que el modelo fiscal del Partido Popular, pero bajo una premisa fundamental, que es que paguen más los que más tienen. Y para eso ponemos en marcha medidas como, por ejemplo, en el impuesto de patrimonio, que sabes que se ha reimplantado, hay una exención de los primeros 700.000 euros, etcétera, y una tarifa, y nosotros proponemos que esa tarifa se aumente para aquellos patrimonios que sean mayores en Castilla y León. Hay otro elemento fundamental, el impuesto de sucesiones y donaciones. Nosotros lo que queremos es que en el impuesto de sucesiones y donaciones las herencias normales, más que normales, cuando heredas 250.000 euros, eso ya es más que normal, yo creo, hasta eso no pagas nada, pero a partir de ahí sí, y a partir de ahí se recupera la legislación anterior, que han sido más de 220 millones lo que se ha perdido año tras año como consecuencia de este regalo que el Partido Popular ha hecho a las grandes fortunas en Castilla y León. Luego, en el impuesto sobre la renta de las personas físicas, también nos planteamos lo siguiente. ¿Qué está haciendo el Partido Popular ahora? El impuesto sobre la renta de las personas físicas, cada uno pagamos dos escalas, dos tarifas, una al Estado y otra a la comunidad autónoma, porque tenemos cedido el 50%. Ahora mismo, las personas que ganan más de 120.000 y más de 175.000 y mucho más, esos pagan en el tramo autonómico, por la tarifa autonómica, 2 puntos menos que por la tarifa estatal, lo cual nos parece una barbaridad. ¿Por qué? ¿Por qué vamos a regalar ese beneficio fiscal precisamente a los que más ganan? Entonces nosotros equipararíamos esa escala, y además hay deducciones que usted va a entender perfectamente que eliminamos precisamente para esas personas con rentas tan altas. Por ejemplo, la deducción por nacimiento de hijo, o por ejemplo la que hay por contratación de empleado del hogar para custodia de los niños. Este proyecto de ley, señor Martínez, conocido sobre todo por el céntimo sanitario, ustedes lo llaman centimazo, sí, pero porque no es un céntimo, son 4,8. 4,8, sí. Pero hay comunidades autónomas gobernadas por el Partido Socialista, como puede ser País Vasco, que lo defiendan. Incluso este fin de semana en el Congreso Federal de Sevilla también apostaban por un tributo como este para garantizar los servicios sociales. ¿Por qué aquí lo critican? No, ¿por qué en Castilla y León? Aquí, vamos a ver, el céntimo sanitario se está pagando desde el año 2002, una parte estatal, y se está pagando en todo el Estado. Se estableció en aquel año, en el año 2002, para que con la transferencia de la sanidad, las comunidades autónomas que recibíamos la sanidad, si la recibíamos con un déficit estructural, pudiéramos compensar
con ese recargo, ese déficit de la sanidad, ¿no? Aquí, el gobierno de Herrera, desde aquel año, hay que recordar cómo recibimos la sanidad. La sanidad nos la impuso el gobierno de Aznar, nos la transfirió con un déficit enorme, el gobierno de Castilla y León la asumió porque era una imposición del gobierno de Aznar y dijo que no tenía déficit, Y por eso llevan diciendo desde el año 2002 que no necesitan el céntimo sanitario porque han recibido una sanidad perfecta. Igual que ayer dijeron que tenemos el nivel de servicios públicos mejor de toda España. Se atrevieron a decir esto, ¿no? Eso es con lo que estamos nosotros en contra. Si desde un primer momento se hubiera reconocido, bueno, hemos recibido la sanidad con un déficit X, vamos a intentar paliarlo con el céntimo sanitario. Y además, como lo han hecho otras comunidades autónomas. Primero ponemos un recargo autonómico del 0,2, luego lo subimos al 0,8, luego como mucho al 1, y vamos ajustando según las necesidades. Y eso es racionalizar fiscalmente. Aseguran que las circunstancias económicas generales obligan. Ustedes también han dicho que este proyecto de ley no es justo y que además no fomenta la creación de empleo. ¿Qué propuestas brevemente plantean ustedes para crear empleo? Uno de los objetivos prioritarios en estos momentos. El CES dice el Consejo Económico y Social dice que en este proyecto de ley no hay ninguna medida que fomente el incremento de la economía en Castilla y León y que además puede crear, como está demostrado, paro a largo plazo. ¿Qué es lo que planteamos nosotros como modelo alternativo? Evidentemente hay que ajustarse a los tiempos, y hay que hacer esfuerzos. Pero para eso planteamos el modelo fiscal que le he comentado, que va a significar un aumento de la recaudación importante, que nosotros plantearíamos en dos líneas fundamentales, que eran las dos prioridades de Herrera hace 6 meses y que ya no lo son. Son la creación de empleo y el blindaje del estado del bienestar. Con esa mayor recaudación que nosotros planteamos, se puede garantizar más el blindaje del estado del bienestar y sobre todo la puesta en marcha de líneas de fomento a la creación de empleo, fundamentalmente a través de las pymes, que es lo que planteamos. Y luego, por otra parte, no solamente son más ingresos, sino ahorrar y ahorrar mucho en gastos totalmente superfluos. Por ejemplo, planteamos eliminar todas las empresas públicas y fundaciones que no se demuestre que valen para algo, y son todas. Es que cada vez que analizas una te das cuenta que no vale para nada, en el sentido de que lo que hace lo puede hacer con un coste muchísimo menor la propia Administración, la propia Junta de Castilla y León. ¿Por qué tenemos esos pozos sin fondo? Este anteproyecto de ley, o este proyecto de ley, mejor dicho, no tiene marcha atrás. ¿A qué estaría dispuesto, no sé si me lo puede resumir en una frase, el Partido Socialista a renunciar para intentar alcanzar un consenso? No, a nada. Esto está pensado como una ley de acompañamiento de presupuestos, pero sin presupuestos. Claro, porque las medidas que se plantean ahí, si usted se da cuenta, no hay ni una sola cuantificación de ninguna. No hay ni una sola cuantificación de ninguna, con lo cual son, además de muy malas, increíbles. José Francisco Martín, secretario del Partido Socialista en las Cortes de Castilla y León. Muchísimas gracias por estar esta tarde con nosotros. A ustedes. Buenas tardes. Seguimos pendiente de ese debate parlamentario. Muy bien, muchas gracias. Y nosotros también seguimos aquí en nuestras Cortes con más actualidad. Con los grupos parlamentarios quiere negociar el Ejecutivo la ley de techo de gasto aprobada por el Gobierno y las modificaciones a las que obliga la norma estatal que fija para 2020 una deuda máxima del 10% del PIB. Este viernes se mantenía la primera reunión. Es una ley para el largo plazo, fruto de una reforma constitucional pactada por Partido Popular y Partido Socialista. Por eso, en su vertiente autonómica, el Gobierno de Castilla y León quiere alcanzar el máximo consenso con los grupos. En esta primera reunión, todos han estado de acuerdo en dilatar la tramitación de la ley de techo de gasto de la comunidad para acompañarla a la del Estado, que tendrá que estar aprobada en junio. No habrá, por tanto, techo de gasto en los presupuestos autonómicos de 2012, pero el tiempo extra se aprovechará para introducir mejoras. En principio está adaptada a la normativa del Estado. No obstante, se puede mejorar y enriquecer, que es lo que queremos hacer
en este proceso con los grupos parlamentarios. Creemos que es una adaptación de esa ley a lo que es la realidad de nuestra comunidad, a nuestro sector público, que es distinto que el del Estado. La norma autonómica cuenta con el respaldo inicial del PSOE, siempre y cuando en la ley estatal se respete el acuerdo sobre el déficit alcanzado por populares y socialistas. En base a que se cumpla el acuerdo y se apoye la ley básica, el Grupo Parlamentario Socialista en Castilla y León es totalmente favorable a acordar aquí también lo que sea necesario para sacar adelante la ley autonómica. El Grupo Mixto, por su parte, rechaza la norma con los mismos motivos por los que rechazó en su día la reforma constitucional. Tanto la ley orgánica como la ley que se va a aprobar en Castilla y León significa que vamos a estar condicionados por lo que decida ni siquiera Bruselas, ni siquiera la señora Merkel, sino los mercados. Al igual que la norma estatal, el texto de Castilla y León impondrá que los ingresos extras de la comunidad se destinen a amortizar deuda. Y otras reuniones que se han celebrado esta semana en este Parlamento ha sido la que ha mantenido el PSOE con la Federación de Jubilados de UGT. Denuncian que la renta garantizada de ciudadanía deja fuera a las personas mayores y aportan datos. Hay 12.000 mayores sin prestación social. Por ello piden políticas de envejecimiento activo y viviendas tuteladas. La ley recogía que la Junta periódicamente debe hacer un plan en el cual se especifique qué actuaciones en los próximos años se van a hacer dirigidas a las personas mayores. Bueno, desde el año 2003, que se hizo la última planificación regional, ese tema no se ha vuelto a planificar, ¿no? Que en el contexto de la comunidad autónoma hay más de 12.000 dependientes que en este momento tienen reconocida la dependencia y no están cobrando ninguna prestación. Y la actualidad de esta semana tiene también nombres propios, el de Fernando Rodríguez Porres, que por 52 votos a favor y 31 en blanco fue nombrado vicepresidente primero de las Cortes. Coge así el testigo de Ramiro Ruiz Medrano, que fue nombrado delegado del Gobierno. Porres trabajará por acercar el Parlamento a la sociedad. Se designaba su sucesor y no podía faltar. Pero esta vez Ramiro Ruiz Medrano se ha sentado en la tribuna. A propuesta del Grupo Parlamentario Popular propone a don Fernando. Su puesto en la mesa de las Cortes como vicepresidente primero lo ocupará el burgalés Fernando Rodríguez Porres. Sí, juro. Lo afronto con mucha ilusión porque es un paso más en la carrera política. Que comenzó en el año 96. Estaba enseñando filosofía en un instituto de Burgos cuando la entonces ministra Esperanza Aguirre le nombró director provincial de Educación. Y aunque ha pasado por otros puestos de responsabilidad, como el de delegado territorial de la Junta en Burgos, nunca se ha desligado de la enseñanza y le gustaría conseguir mayor prestigio de la labor docente y, en segundo lugar, que la ley que se apruebe, las iniciativas que se aprueben, tenga un reconocimiento mayor el esfuerzo dentro del mundo educativo. Tampoco se olvida de la prioridad del momento, el empleo. Y aunque es consciente de que los tiempos que corren no son fáciles, no pierde la sonrisa ni la tranquilidad que siempre le ha caracterizado. La figura de vicepresidente está muy regularizado por el propio reglamento, pero yo quiero también darle un matiz no solamente institucional, sino humano y político. Humano en el sentido de estar muy cercano a los grupos políticos. Desde su nuevo puesto le ha tocado decir adiós a 5 años como portavoz adjunto del Grupo Parlamentario del PP, una vacante que ocupa ya su compañero de partido, Jesús Encabo Terry. Ambos tienen por delante una legislatura que se augura será intensa. Fernando Rodríguez Porres ocupa ya la vacante que ha dejado Ramiro Ruiz Medrano en la mesa de las Cortes, pero en su escaño de procurador se sentará Ana Isabel Hernández. Tras jurar su cargo, esta vallisoletana comienza una nueva andadura política que intentará compaginar con su trabajo en la Consejería de Fomento. Lo mismo que hará el palentino Jorge Martínez, que relevando en el Parlamento a César Antón, tendrá que cuadrar agendas para seguir al frente del consistorio de su pueblo, Torquemada. Desde el pasado mes de junio sus días transcurren en el tren, en los viajes que realiza entre Valladolid y León, donde vive su familia. Pero en su ajetreada agenda también tiene tiempo para los suyos. Ahora está inmersa en los preparativos del carnaval. Hoy les invitamos a descubrir a la socialista Ana María da Silva. Soy una persona normal, una ciudadana más, berciana de nacimiento, de adopción trepalense. He vivido en Trobajo del Camino
durante 42 años. Me siento de aquí, aunque por supuesto no pierdo mi identidad berciana. Y adoro mi pueblo, que es Pobladura de las Regueras, y cuando puedo voy por allí. Mi madre sí es de allí, es nacida allí. Mi padre falleció cuando yo tenía 20 meses. Era nacido aquí en Alcoba de la Ribera, cerquita de León. Su padre era portugués, por eso mi apellido da Silva. También estoy enamorada de Portugal. Por circunstancias, mi padre había estado en el hospicio, ¿no? Mis abuelos habían fallecido cuando él era muy pequeño y no conocíamos a nadie de la familia de Portugal. Yo hace unos años, con compañeras de aquí de la Asociación de Mujeres Progresistas en la que estoy, pues hicimos un viaje a Portugal y me cogí una foto que tenía de recuerdo de mi bisabuela y me fui al pueblo donde yo sabía que mi abuelo había nacido y con esa foto encontré a primos de mi padre y mantenemos contacto. Fueron 2 días en los que estuve llorando continuamente, llorando de emoción. Mi día a día es normal. Mañana pues voy al trabajo. Lo que más me gusta es el trato directo que tengo con la gente. También me gusta mucho la lectura y bueno, pues es muy apropiado. No tengo ningún autor favorito, pero me gusta un poco la literatura que hable sobre todo de mujeres. Y bueno, en eso sí que tengo una obra favorita, que es Los hijos de la tierra. Cuando salgo de trabajar, pues vengo hasta la agrupación del Partido Socialista, de la que soy secretaria general. Y aquí también tienen la sede la Asociación de Mujeres Progresistas, a la cual también pertenezco, y comparto con ellas y con los compañeros. Y bueno, pues hay días que a lo mejor tengo que encerrarme en el despacho y hacer algún trabajo, y si no, pues me tomo un café con ellas, charlo. Me gusta estar activa porque bueno, creo que la vida son 2 días y hay que vivirla. A mi marido y a mis hijas les agradezco muchísimo la comprensión que tienen conmigo, ¿no? Con mi vida. Muchas veces me dicen, tenemos que poner una foto tuya porque no te vemos. Y es cierto. Estoy todo el día en el tren, pero para mí ha sido un cambio y es una experiencia y es muy positivo. Cuando a mí me plantearon el que formara parte de esta candidatura de la provincia de León, y aquí en esta asamblea mis compañeros me apoyaron y me dijeron que adelante, que lo merecía, para mí fue lo mejor que me pudo pasar. Mi ambición política comenzó con mi abuelo y él siempre me contaba muchas cosas de sus vivencias y a mí me encantaba escucharle. Pasó sus cosas cuando la guerra civil y de ahí pues fui cogiendo bastantes ideas de por dónde yo quería seguir en ese camino político. Esto lo tienes que sentir y la vida política tienes que realmente disfrutarla, porque si no la disfrutas es tontería. En 2 semanas este Parlamento vivirá uno de los días más importantes del año, la celebración del 29 aniversario del Estatuto de Autonomía de Castilla y León, acto solemne en el que las Cortes entregarán su más alta distinción honorífica. Este año la medalla de oro de las Cortes es para el Congreso y el Senado, coincidiendo con la celebración del bicentenario de la proclamación de la Constitución de 1812. La mesa lo ha decidido así por unanimidad y destaca la vinculación de esta con la de 1978. Se entregará el 24 de febrero. ¿Se imaginan cómo eran nuestros pueblos y ciudades en 1839 o cómo vivían nuestros antepasados antes de la Guerra Civil? Esta semana podemos descubrir la Castilla y León en blanco y negro a través de la exposición Memoria del Tiempo. Más de un centenar de fotografías que han sido minuciosamente seleccionadas en archivos y bibliotecas por el historiador Publio López Mondéjar. La Sala de Exposiciones de Caja España Duero de Salamanca acoge desde hoy esta muestra organizada por la Fundación Villalar Castilla y León, que pretende acercarnos a la realidad pretérita de esta tierra como vía para entender el presente. Pues también es bueno, de alguna manera, ver cómo se vivía entonces y qué dificultades tenían entonces, y así también ayudarnos de aquella manera pues
pues a llevar mejor y afrontar mejor nuestro futuro. Una manera de acrecentar también el sentimiento de comunidad. Y nosotros lo hacemos pues poniendo en valor, recuperando y poniendo a disposición ahora con esta muestra de todos los salmantinos, de todos los castellanos y leoneses, lo más rico de nuestro patrimonio histórico, de nuestro patrimonio cultural. Imágenes procedentes de archivos y colecciones españolas y extranjeras, seleccionadas tras un largo proceso de recopilación. En total, 130 fotografías, 28 de ellas de Salamanca, con un guiño especial a la figura de Unamuno en su año. Las fotografías que tanto de Ansede como de Gombau se pueden comprobar de Miguel de Unamuno en la década de los años 20 del siglo XX. Yo creo que eso hace también un guiño a una de las personalidades más extraordinarias, no de la ciudad de Salamanca o de Castilla y León, sino de nuestro país. Un viaje al pasado con la firma de grandes nombres como Gombau, Ansede o Maeso, que se puede revivir hasta el 15 de abril. Hasta aquí todo lo que teníamos que contarles. Ya saben que les esperamos la próxima semana con toda la actualidad de aquí, de nuestras Cortes. Sean felices. Adiós.